Y vamos a comenzar primero orando. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra, porque podemos venir a ella y sabemos que es verdad y que sigue siendo eficaz a nuestra vida, Padre. Bendice este tiempo que estamos acá, Señor, háblanos, enséñanos y glorifícate. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, digamos que técnicamente la carta de Pablo a los romanos terminó, es decir, todavía nos falta todo el capítulo 15 y el capítulo 16, pero todas las cosas que Pablo quería decirles ya se las dijo. A partir de ahora viene una explicación un poco de Pablo de por qué escribió la carta, y el capítulo 16 una serie de saludos. Pero no por eso, que solo es una explicación de la carta y los saludos, es menos importante. Y no por eso desentona con el resto del libro. Simplemente Pablo a lo mejor no se está dando cuenta que lo que está dejando escrito va a seguir afectando. A lo mejor él pensó, esto que les acabo de escribir les va a ayudar a vivir en Cristo. Ahora me voy a despedir, pero no sabe que en su despedida también está el Espíritu Santo, también es palabra de Dios y también hay cosas importantes para nosotros y prácticas. Y como te digo, entonces cambia un poco el tono, se hace mucho más personal. Hasta aquí Pablo había estado escribiendo un poco como maestro, tratando de enseñar, un poco como pastor, tratando de exhortar. ¿No te acuerdas esto de recibe al débil, no para contender sobre opiniones y todo esto? Ahora se convierte en algo casi totalmente personal. Y fíjate, versículo 14 del capítulo 15 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vamos a estar viendo dos cosas importantes. La primera, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos que hay diferencias entre los creyentes, unos más maduros, otros no tan maduros, que incluso entre iglesias, unos levantan las manos y cantan y bailan, otros no se mueven, no aplauden. Entre creyentes, por convicción, algunos ven tele, otros no ven tele, unos van al cine, otros no van al cine, y todo esto lo estuvimos repasando la semana pasada. Y me parece que todo lo que vamos a ver el día de hoy puede cerrar la enseñanza. ¿Por qué? Porque el día de hoy habla sobre todo de evangelismo. Y la verdad, cuando hablamos de evangelismo, no importa si bailas o no en el templo, o si le dices lugar santo a lo que a veces nosotros le decimos el escenario, porque una vez me tocó ir a una iglesia y me dijeron, ven, te queremos enseñar el lugar santísimo. Y fue así como, órale, ¿no? O el lugar santo, órale. Y le dicen así algunos el altar, también le llaman. Realmente no hay una descripción en la Biblia de cómo tiene que llamarse eso en el Nuevo Testamento. Y no importa cómo se llame. Nos hemos reunido en salones, nos hemos reunido en salones de fiesta, salones de baile, nos hemos reunido a veces, no sé si te tocó, incluso afuera, en el patio alguna vez. Estamos en un patio, ¿no?, que ahora ya tiene paredes y todo, entonces deja de ser medio patio, pero de todos modos, no es que este es el lugar santo. A la hora de hacer evangelismo, todas esas diferencias no cuentan. Todas esas diferencias quedan obsoletas. Está bien para una discusión teológica, nos tomamos un café y vemos cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un alfiler y todas esas cosas importantes, pero a la hora de hacer evangelismo, la verdad, salen sobrando y hay una unidad. Y el mejor ejemplo que yo conozco, al menos, de esto es la asociación de Billy Graham. Billy Graham es un gran evangelista, ya un señor muy mayor el día de hoy. Tiene un libro que se llama Cerca de Casa o algo así, fabuloso, porque ya lo escribió a punto, sabe que va a morir pronto, entonces escribió este libro fabuloso. Hay una película también, la puedes ver, espectacular, lo que Dios hizo a través de este hombre. Y una de las cosas que hace la asociación Billy Graham vino acá a Chiapas
¿hace cuánto? 2007, sí, yo era soltero todavía. Y el 2007 hizo un evento en Chiapas y lo que hace es predicar el evangelio, renta un estadio y predicó a miles de personas. Y como apoyo, porque él no es mexicano, él es norteamericano, reúne a las iglesias de la ciudad y ahí puedes ver a bautistas, a los de Asambleas de Dios, a los pentecostales, a los no denominacionalistas, a los interdenominacionalistas, a los no interdenominacionalistas, o sea, todos ahí porque hay un solo propósito, predicar el evangelio. Entonces, ese es como el eje central de la parte que vamos a estar viendo. Paralelamente, vamos a estar viendo un poco la forma en la que Pablo llevaba su ministerio. Y todos tenemos un ministerio que llevar, ya sea tu familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu casa, ya sea en tu trabajo, personas que están debajo de ti, si eres una persona que Dios puso en alguna autoridad, como autoridad en tu trabajo, las personas que están debajo de ti. Jesucristo dijo que el mayor está para servir. Entonces, si Dios te puso como autoridad, no en una iglesia, sino en tu trabajo, eres jefe de una sección, de una brigada, de lo que gerente, lo que sea, los que están abajo están a tu cuidado y tú fuiste puesto ahí para servirles, no para enseñorearte. Y la mejor forma de predicar el evangelio es viviendo eso. Y vamos a estar viendo cómo llevar este ministerio en, pues, donde Dios te haya puesto. Y lo primero que vemos es esto. Pablo dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo no es exclusivista. No dice, bueno, cuando vaya les voy a decir la verdad de todas las cosas y entonces van a poder aprender y voy a tener... No, él dice, ¿saben qué? Ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. La consejería no es un asunto de una élite. Solo una élite puede dar consejo. No, realmente no. Todo creyente está capacitado para dar consejería. Y lo has vivido. Estás en tu casa y te llama una amiga que no veías hace 20 años, pero te encontró por Facebook y te marca y te dice... ¿cómo estás? Bien, bueno, no, me estoy separando, y no vas a decirle, pues mira, saca una cita, llámale a Zaida, entonces Zaida que te ponga... No, tú estás ahí para aconsejar. Y entonces has sido capacitado. ¿Por qué? Porque el consejero no es el pastor. Bueno, sí, el gran pastor. ¿Cómo es definido nuestro Señor? Admirable, consejero. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, admirable consejero. Él es el consejero. Y Él habita en cada creyente. Por tanto, todo creyente está capacitado. Y Pablo dice, ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. La palabra amonestarse no es como que sacarse una tarjeta amarilla, es animarse, aconsejarse, consolarse. Y creo que es importante eso. Y tú dirás, híjole, pero ¿qué tal si a mí me preguntan algo yo no sabría qué decir? Exacto, entonces deberías ponerte a leer tu Biblia para saber qué decir. Por cómo es que todos estamos capacitados para amonestarnos unos a otros. Número 1, tenemos la palabra. Número 2, tenemos la oración. Número 3, tenemos el Espíritu Santo. Y número 4, tenemos la iglesia. ¿Te acuerdas que Pablo dice que nosotros hemos sido consolados para que con nuestra consolación podamos consolar a otros? Tú ya a medida que vas congregándote, vas viendo y vas conociendo personas que han sufrido ciertas cosas y cuál fue el pasaje que les dio vida. Entonces estamos capacitados para amonestarnos unos a otros. Ahora, con esto que estoy diciendo, ¿no vayas a pedir consejería a las oficinas de Semilla? No. Yo creo que
es sabio, es bueno y estamos para servirte. Y creo que tienes que tener cuidado de personas que lo que quieren es ser psicólogos populares, ¿no? Que están queriendo aconsejar a todo el mundo. Esto Pablo está hablando en un contexto de comunión. ¿Ves a tu hermano pecar? La Biblia no dice corre a decirle al pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Ves a tu hermano pecar? Habla con él. Si te escucha, has ganado un hermano. Si no te escucha, ve entonces con 2 o 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos todos capacitados. Entonces el ministerio de Pablo no era exclusivo, sino inclusivo. No sacaba a otros, sino incluía a otros. Ahora, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Pablo, recuerda, no fundó la iglesia de Roma. Él no fundó la iglesia de Roma. La iglesia de Roma ya existió. ¿Cómo llegó a existir? No sabemos. Probablemente algunos de los creyentes que en Hechos capítulo 2 recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados, luego regresó a Roma y empezó la iglesia. No lo sabemos, pero Pablo no la fundó. Y si te das cuenta, estuvo tocando temas importantes y algunos temas sensibles. Entonces, cuando en esta última parte, les aclara y les dice, yo sé que están llenos de bondad y de todo conocimiento, para que ellos no pensaran, pues Pablo, ¿qué pensará que somos? Que aquí nos estamos devorando unos a otros, que aquí no hay el Espíritu, somos todos unos carnales. Entonces Pablo les escribe y les dice, yo sé que están llenos de bondad y llenos de conocimiento, pero me he atrevido a escribirles esto como para haceros recordar. O sea, Pablo está diciendo, yo sé que no les dije nada nuevo. Hay veces que yo vengo a predicar y sé que no hay nada nuevo que estoy diciendo. Pero es necesario a veces recordar. Hay un problema en nuestro corazón cuando queremos ir a la iglesia a escuchar cosas nuevas. Cuando queremos ir a la iglesia solo a escuchar cosas nuevas, te vas a aburrir de entrada. Porque no siempre hay cosas nuevas. A veces simplemente necesitamos recordar cosas que Dios sabe que necesitamos recordar. ¿Nunca te ha pasado eso que tú dices, bueno, estuvo bonito, no aprendí nada? Es que no vamos a aprender cosas. ¿O a poco tú platicas con tus hijos siempre cosas nuevas y siempre tienes que enseñarle algo que no sabían? ¿O con tu esposa tienes que decirle algo que no sabía? No. La palabra es para comunicarnos, no solo recibir información. Entonces dice, les he escrito esto para que recuerden. Fíjate en segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pedro dice, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. O sea, incluso Pedro decía, yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo, pero es necesario recordar. Versículo 15, Pablo explica, por la gracia que de Dios me es dada, o sea, les he escrito esto para recordarles, por la gracia, no los escribo para recordarles porque tengo un gran título, porque soy el que sabe más, no, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo, en esta parte, describe su ministerio como un ministerio sacerdotal. La palabra ministro de Jesucristo, en versículo 16, la palabra ministro, muchas veces en la Biblia la palabra ministro es diáconos. Aquí no. No está hablando de un diácono, está hablando, la palabra ministro es en griego leitorgos, que es de donde viene nuestra palabra liturgia. Y habla de la labor de un sacerdote.
¿Qué es lo que está diciendo? Y esto te vuela la cabeza. Pablo está diciendo, por la gracia de Dios, yo soy un sacerdote de Jesucristo a los gentiles. Y fíjate, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, él está diciendo, yo solo soy un sacerdote. Yo tomo la ofrenda y la llevo al altar. No hago nada más. No la santifico yo, la santifica el Espíritu Santo. ¿Yo qué es lo que hago? Un sacerdote eso es lo que hacía, ¿te acuerdas? Agarraba la ofrenda y la llevaba hasta el lugar santo y la ponía. ¿Sabes qué es lo que te vuela la cabeza? Que lo que Pablo está diciendo es, ten en cuenta, en el templo judío los gentiles no podían entrar. Había un lugar que se llamaba el patio de los gentiles y había un letrero que advertía, hasta aquí pueden llegar los gentiles. Si pasas, vas a morir. Y literalmente mataban a todo gentil que intentara cruzar esa puerta. De hecho, de eso es de lo que acusan a Pablo cuando en Hechos llega a Jerusalén y se arma todo un revuelo y por eso lo apresan y termina yendo a Roma. Porque le acusan de meter un gentil al patio que era más allá del patio de los gentiles. Ahora, los gentiles no podían entrar, pero Pablo los describe como la ofrenda que entra hasta el lugar santísimo. ¿No te vuela la cabeza que tú y yo, no judíos, una vez que hemos creído, somos una ofrenda que Dios recibe? Dice, les sean ofrenda agradable. Y te digo una cosa, es tu labor. Tú eres un sacerdote. Es decir, no estoy hablando de una posición en la iglesia, sino una función. Y lo que tú debes hacer es tomar a los gentiles que encuentras en la calle, predicarles el evangelio y presentarlos como ofrenda delante de Dios. Y Dios ha abierto la puerta para que tú lleves a cabo ese servicio. Y lo increíble es que una vez que esta ofrenda, un gentil, fue puesto como ofrenda delante de Dios, ese hombre o esa mujer también se convierte en un sacerdote, capacitado para traer más ofrenda delante del altar, que a su vez se va a convertir en un sacerdote que va a traer más ofrenda y más ofrenda. Eso es el evangelio. ¿Nunca te has preguntado cómo puedo agradar a Dios? Bueno, preséntale una ofrenda. ¿Qué ofrenda? Hay muchos tipos de ofrenda. Sacrificio de labios que confiesan su nombre, ese es uno. Pero este es otro. Lleva personas al evangelio, a Jesucristo. Y Pablo dice que él fue llamado a los gentiles. Y tú fuiste llamado a, y ahí ponle una raya y escribe lo que tú, donde has sido llamado. Fuiste llamado a dar clase, para de ahí sacar ofrenda para agradable a Dios. Fuiste llamado a trabajar en un banco, para de ahí sacar ofrenda que sea agradable a Dios. Fuiste llamado a trabajar en una papelería, a trabajar en una empresa como gerente, a trabajar haciendo pasteles, haciendo galletas, lo que sea. Ahí fui llamado a hacer simplemente un obrero en una fábrica sin ningún puesto. Ahí fui llamado. Fuiste llamada a ser una mujer que se encarga de su hogar y de la educación de sus hijos. Ahí fuiste llamada y de ahí debes tomar la ofrenda que tiene que llegar al altar como ofrenda agradable. Entonces, no hay que ir más lejos. Ahí está. Verso 17. Entonces no solo Pablo presenta su ministerio como, digamos, colectivo, todos pueden colaborar, sino además presenta que su ministerio es sacerdotal. Tercero, versículo 17, su ministerio es de predicación.
Fíjate. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El ministerio de Pablo era un ministerio de predicación al que todos estamos llamados. ¿Y por qué era tan exitoso? ¿Tú crees que tenía un ministerio de predicación? O sea, se paraba y predicaba en todas partes. ¿Por qué Dios podía usarlo tanto? Algunas razones. Número 1, porque era humilde. Él dice, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pero en lo que Dios se refiere. No osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No habla de sí, sino habla de Cristo. Predicar el Evangelio mostrando lo que yo he hecho no es el Evangelio. La predicación del Evangelio está centrada en la obra de Cristo. Al principio de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, 1:17, dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, en el Evangelio no se revela mi justicia, qué bueno que soy. Bueno, yo antes era bien borracho, pero ya desde que soy cristiano ya no tomo, ya no fumo, ya estoy revelando mi justicia. Yo era pobre, pero un día me predicaron el Evangelio y entonces comencé a acumular. Eso revela mi justicia, mis capacidades, lo que tú quieras. Pero en el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando predicamos el Evangelio mostramos el elevadísimo estándar de Dios. Y por tanto, la terrible condición en la que todos estamos. Y cuando hemos entendido eso, por fe y para fe podemos entrar en la salvación. Por eso si tú le dices a alguien, ¿estás triste? Sí, Dios quiere hacerte feliz. Dios tiene un propósito para tu vida. Ahí nos está revelando la justicia de Dios. La neta, ¿cuál es la diferencia entre eso y quién se ha robado mi queso? Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, tú son Acerrón. O sea, ¿cuál es la diferencia entre todos esos libros? Comienzan diciéndote, tú tienes un propósito. La diferencia está en que Dios primero nos presenta la verdad, la justicia de Dios, algo que yo no puedo alcanzar, algo que me muestra mi terrible necesidad. Y entonces, cuando digo no puedo y no voy a poder, por fe, poder recibir el regalo. Y para fe. Entonces Pablo no está hablando de sí mismo, ni de sus logros que tenía, ni de sus aptitudes que tenía, ni de su pasado, porque hay personas que dicen, yo era un gran artista, yo ganaba muchísimo dinero, y estás tan enamorado de tu pasado que dices, ojalá, pues, ¿por qué no regresas? Porque lo anhelas tanto. No está hablando de eso. Tampoco está hablando de su pecado, porque hay personas que también están enamorados de su pecado. No, pues yo bebía y bebía todos los días y bebía esta marca y bebía esta marca y bebía y lo hacía esto y todo el detalle de cómo pecaban y tú dices, ¿por qué te deleita tanto contarlo? Pablo está enamorado de la obra de Cristo. Y él dice, no tengo de qué gloriarme, pero en Cristo Jesús. En lo que a Dios se refiere, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles.
La segunda razón por la que creo que el ministerio de predicación de Pablo era, digamos, exitoso, es porque era íntegro. Es decir, fíjate, dice, lo que Dios ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. ¿Y cómo lo hizo? Con la palabra y con las obras. O sea, Pablo podía ser un instrumento de Dios con su boca y con su vida, con sus palabras y con sus hechos. Algunos dicen, Pablo solo predica la gracia, Santiago predica las obras, pero no. Claramente Santiago dice que la fe que nos salva es sin obras, pero la fe que salva lleva obras. Está hablando de fe. Y Pablo claramente está diciendo que tienen que ir las dos cosas acompañadas. La palabra, lo que hablas, la fe, lo que crees, y los hechos, lo que haces. La mayor parte de las personas que desconfían del cristianismo, que se burlan del cristianismo, es porque han tenido el encuentro con algún creyente que realmente no vive lo que predica. O sea, hasta nosotros. ¿No has sabido el caso de algún hermano que ha estafado a alguien? ¿Que quedó en pagar algo y no pagó? ¿No has sabido del caso? Déjame ir un poquito más abajo, porque a lo mejor estafa es algo muy fuerte. Que dio una lana en el verificentro para que su coche pasara antes que los demás. Es que tenía mucho apuro. ¿Y? ¿Es eso lo que se predica? No, pero es eso lo que se hace. Déjame ir un poco más abajo. Más abajo. ¿Has tenido o has conocido o eres alguien que dice que va a hacer cosas que no las hace? Yo te llamo. O sea, Pablo vivía en integridad y eso hacía que su predicación fuese efectiva. Ahora, fíjate el versículo 19, también habla de potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La tercera razón por la que yo creo, ahorita te la digo, pero Jerusalén está, tú sabes dónde está, por el mar Mediterráneo. Y Ilírico era una provincia romana cerca del mar Adriático. O sea, no está diciendo como he llenado del Evangelio de aquí hasta la caseta. Está hablando de cientos de kilómetros. 3 viajes misioneros predicando el Evangelio. ¿Por qué creo que Pablo también era efectivo? No solo por su humildad, no solo por su integridad, sino también por su coraje o por su valentía. Pablo se animó y salió a predicar. He conocido gente que me dice, yo nunca he visto milagros. Porque ahí dice, ¿no? Potencia de señales y prodigios. Y hay gente que dice, yo nunca he visto eso. ¿Por qué será que yo nunca he visto? A lo mejor porque nunca ha sido necesario. Porque estás en tu zona de confort. Porque no hay espacio para un milagro. Porque te mueves solamente en un espacio donde tú eres capaz de hacer las cosas. Da un paso más allá. Anímate. Anímate a predicarle a aquel que dice, es que no creo que vaya, ni siquiera me va a escuchar. Anímate. Y puede que te rebote y que te batee. Pero anímate al otro y vas a empezar a ver milagros. ¿Los milagros, las señales existen? Claro que sí. ¿Todavía el día de hoy? Claro que sí. Pero ojo, Jesús en Marcos, léelo en tu casa, en el capítulo 14, habla de que los milagros, esto de tomar cosa que sea venenosa pero que no te haga daño, pisar escorpiones, todo esto, dice, estos milagros y señales seguirán a los creyentes. O sea, un creyente no tiene que estar siguiendo señales, sino que las señales tienen que estar siguiendo a los creyentes. ¿Sí me cachas? O sea,
¿Quién estuvo cuando vino Melo a platicarnos acerca de su experiencia llevando Biblias a Medio Oriente? ¿Se acuerdan? Ok. En la iglesia contó una de las cientos de miles de cosas que le han sucedido. ¿Por qué a él? Porque dio un paso fuera de su zona de confort. Platica con alguien que predica el evangelio todo el tiempo y vas a escuchar que ve señales y milagros, no digo cotidianamente, pero muy a menudo. Entonces, ¿por qué creo que el ministerio de predicación de Pablo era efectivo? Porque era valiente, salía, empujaba, obedecía. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, ¿te imaginas que tú y yo pudiéramos decir eso? Me voy a cambiar de casa. ¿Por qué? Porque pues ya no tengo a quién predicarle aquí. Entonces, pues, ya. O sea, no me cambio de casa porque me queda más cerca el trabajo, porque hay mucho tráfico. No. Porque ya no hay más campo. Aquí ya no hay más campo. Raúl Garduño, pastor de Semilla Santa Mónica, él tocaba el bajo con distintos artistas. Uno de ellos, el último con el que estaba tocando, era Alejandra Guzmán. Y ya Dios lo estaba llamando al instituto de entrada, porque tenía un plan para él. Y ya lo estaba llamando desde hacía un rato, y como que no. De hecho, entramos todos al instituto, él no entró en el primer semestre, entró luego. Y él cuenta que un día él estaba tocando y sintió que Dios le dijo, ya basta. Y se acordó de este pasaje. Porque volteó a ver y dijo, a ver, a él ya le prediqué, al técnico de luces, al ingeniero de monitores, al ingeniero de audio, al guitarrista, al baterista, a la Guzmán, ya le prediqué, o sea, ya aquí no, ya llené esto. Ahora tengo que salir. Y entonces renunció a ese trabajo, entró al instituto y bueno, pues él pensaba que terminando el instituto iba a regresar a tocar y otra vez ya más preparado a seguir compartiendo el evangelio, pero oh sorpresa, Dios lo llamó a pastorear una iglesia que no estás tú para saberlo, pero te cuento el chisme, están así de irse a 3 reuniones porque ya no caben, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué hizo Raúl? Dio un paso fuera de su zona de confort. Entonces Pablo dice, quiero ir, pero no he podido, me lo han impedido, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Pablo está diciendo en el versículo 20, me esforcé a predicar donde Cristo ya hubiese sido nombrado. O sea, Pablo iba donde nadie conocía el evangelio, para no edificar sobre fundamento ajeno. Ahora, déjame primero aclararte, edificar sobre fundamento ajeno no está mal, no es pecado. De hecho, Pablo mismo en 1 Corintios va a decir, yo sembré, pero Apolo regó y otro viene y cosecha. O sea, no está mal. El pastor Fermín no fundó Semilla, la fundó el pastor Héctor. Dios lo usó. Pero llegó un punto en el que Dios dijo, ok, ahora necesito que el pastor Fermín se encargue de esto. Y Héctor, tú ve a fundar una iglesia en Chicago. Y fue a fortalecer la parte latina de Willow Creek. Y luego Dios dijo, Héctor, ya es hora, quiero que te vayas a Anaheim y que fundes ahí otra iglesia que se llame Semilla de Mostaza. Y así.
Dios ha usado a Héctor para fundar Semilla de Mostaza México, Semilla de Mostaza Cuernavaca, en Chicago, en Los Ángeles o en California. Y no está mal edificar sobre fundamento ajeno. Lo que Pablo está diciendo es, yo no fui llamado a eso. Yo fui llamado a predicar y a fundar iglesias. Hay otros que son llamados a enseñar y a edificar. Descubre tú a qué has sido llamado y sé fiel en eso. Sé fiel en eso. Ahora, también creo que tiene un nivel muy práctico y muy cotidiano. Una vez platiqué con un señor que me decía, acabábamos de abrir grupos de navegantes, invitando a toda la gente que se inscriba a navegantes, y llegó conmigo y me dijo, yo ya tomé todos esos, yo ya sé todo eso. Y yo, órale, ¿y por qué no los vuelve a tomar? No, porque me estás pidiendo que aprenda algo que yo ya sé. Yo quiero enseñar. Y le dije, órale, Pablo dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero en Semilla de Mostaza, para poder enseñar, tenemos que conocerte. Dios te va a levantar. No es una exaltación del hombre, Dios levanta. ¿Y cómo conocemos a quienes están preparados? Pues en los discipulados. Pues inscríbete a un discipulado. Pero es que no, yo estoy llamado a enseñar y no sé qué. Entonces termina diciéndole, híjole, pues a lo mejor Dios quiere que pongas una iglesia. Entonces si no quieres aprender y quieres enseñar, pon una iglesia. Pero apóyenme. Pues queremos apoyarte. Comienza a discipularte. Si Dios quiere enviarte de parte de Semilla, primero tienes que ser parte de Semilla. Y se enojó y se fue, ¿no? Pero creo que esto es válido. No edifique, o sea, el fundamento Semilla de Mostaza ya tiene un pastor. ¿Quieres ser pastor de Semilla de Mostaza? Funda otra Semilla de Mostaza. Aquí ya hay pastor. No se trata de ir escalando para ver, ya voy a llegar a ser pastor cuando cambie el sexenio, a ver si... No. O sea, si tú tienes un llamado a plantar una iglesia, ten la seguridad que no va a ser una iglesia que ya está plantada. Entonces, si Dios te llamó y tú sientes otra vez, el que anhela obispado, buena obra desea. ¿Anhelas esto? Gloria a Dios. Es un gran anhelo. Pero entonces, pregúntale a Dios qué quiere. Lalo Balandrano, empezó a tener este anhelo en su corazón y se va a Monterrey. Muchos me han preguntado, oye, ¿y Xochimilco se va a hacer una iglesia en domingo, así como Toluca? La verdad, no lo sé. Yo hace un año creo que les platiqué, tuve una crisis existencial durísima y lo único que Dios me dijo hace un poco más de un año es, Iber, tú estás para servir al pastor Fermín. Y esa es mi labor. Esto es una extensión de Semilla de Mostaza y yo estoy aquí porque el pastor Fermín me envió acá, pero yo no estoy fundando una iglesia. No es el llamado que yo he recibido. A lo mejor alguien vendrá y edificará sobre este fundamento, que tendrá un llamado a hacer una iglesia aquí en Xochimilco, y yo me iré a hacer un estudio en Vallejo o en el aeropuerto, y aquí Dios levantará un pastor que se encargue de esto, y esto será una iglesia, y comprarán el terreno de lado, y el de lado, y el de lado, y el parque, y puede ser. Puede ser. Pero el día de hoy no es mi llamado. No es mi llamado, ni estoy queriendo competir con el pastor Fermín o algo así. No es mi llamado. Entonces, identifica cuál es tu llamado. Siguiente, versículo 25. Pablo tenía un ministerio práctico. Y créeme, esto también es útil, es muy útil para predicar el evangelio. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y la palabra ministrar aquí no es la que vimos hace rato, que era de un sacerdote. Aquí es de servicio, es la palabra diaconeo, habla de servir, literalmente.
porque va a Jerusalén para llevar esto, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, o sea, no solo les pareció bueno, sino que qué bueno que se dieron cuenta, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, de los bienes espirituales de la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Jerusalén hay judíos, cristianos, pero judíos. Y Pablo está diciendo Macedonia y Acaya, que son dos provincias que están en lo que hoy diríamos Grecia, en esa zona. Los de esa zona hicieron una ofrenda porque en Jerusalén había problemas económicos, ya sea por sequía o ya sea por exceso de personas, pero están haciendo una ofrenda y Pablo la está llevando y dice porque los de Macedonia y Acaya dijeron, ya que fuimos bendecidos por sus bienes espirituales, también deben ministrarles con los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo en su ministerio no solamente estaba haciendo la de teólogo, estaba yendo y viendo por las necesidades de aquellos que necesitaban algo. En Semilla de Mostaza, cada último domingo de mes, cada primer domingo de mes, tenemos la ofrenda del recobro. El recobro es una casa hogar. ¿Recibimos algo de recobro? Sí, oran por nosotros. Pero nada más. Es un privilegio para nosotros participar de eso. Primero Dios, este año vamos a estar yendo también a atender a hospitales, a cárceles, a predicar. Y es decir, hay una parte práctica en el evangelismo. Y no tiene que ser tan dramática. A veces simplemente es, pues barre el pasillo de tu edificio. Si nadie lo hace, sal y barre. ¿No has visto gente que saca a su perro y no recoge lo que el perro hace? Sí, sucede. ¿Y qué haces? ¡Ay, estos que sacan! ¿Para qué tienen perros si no se van a encargar de estar atendiendo? ¿Por qué no regresas a tu casa, sacas una bolsa y recoges para que otro no vaya a pisar? Y tú dices, ¿cómo crees? Imagínate cómo alguien completamente santo se va a entregar por algo tan asqueroso. Y no lo digo en broma, eso fue lo que hizo nuestro Señor, ¿o no? ¿Y tú crees que alguien no lo va a notar y va a preguntarte, oye, ¿por qué? Pero ¿y si no lo notan? Mejor. Porque tu recompensa está en el cielo. O sea, sé práctico. O no hay nada que hacer en tu colonia, en tu edificio, en tu casa, en tu calle. Está todo perfecto. No es verdad. No es verdad. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Las autoridades? Tú fuiste puesto ahí por una razón. Sé práctico. Y créeme, el evangelio va a empezar a abrirse. Va a empezar a abrirse. Versículo 30. Por último, Pablo habla de su ministerio como un ministerio de oración. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Y te das cuenta, aquí vas a ver la Trinidad. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y la palabra ayudéis ahí es una palabra que literalmente quiere decir luchar hasta la agonía. O sea, no dice que oren por mí, nada más, sino luchen hasta la agonía en oración por mí. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esto es interesante. Pablo está llevando esta ofrenda y dice, oren por mí. Número 1, para que los rebeldes, los judíos, que no aceptan que Pablo esté predicando a los gentiles, para que ellos no lo tomen. Número 2,
para que la ofrenda de mi servicio a los santos sea recibida. Y tú dices, está llevando dinero, ¿quién no va a querer recibir eso? Es dinero de los gentiles. Y hay muchos judíos cristianos que todavía están arrastrando esos prejuicios. De hecho, lo acaba de ver incluso en Roma, ¿no? Pero es dinero de los gentiles, no lo podemos recibir. Y Pablo dice, oren por mí para que lo acepten. Y número 3, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. O la palabra recreado es que descanse juntamente con vosotros. 3 cosas está pidiendo Pablo en oración. Número 1, que sea librado de los rebeldes. Número 2, que su ofrenda sea aceptada por los cristianos, por la iglesia de Jerusalén. Y número 3, que pueda regresar con gozo a España para ir a pasar por Roma. Y Pablo está orando y pidiéndole a los demás que oren por eso. Y tú conoces la historia y la puedes leer en Hechos. ¿Qué sucedió? Llegó y de entrada la iglesia no lo recibió con mucho gozo. Recibió la ofrenda, pero no a Pablo. Pablo llega y dice, los gentiles se han convertido en todo el mundo. Y le dicen, órale. ¿Cómo te diré? Hay aquí algunos que dicen que estás enseñando cosas torcidas, como que no hay que sujetarse a la ley y esas cosas. Mira, ¿qué te parece si mejor haces un sacrificio, como que pareciera que tú sí te importan esas cosas, y entonces todos vamos a estar contentos? O sea, reciben el dinero, pero a él no lo reciben. Mira, ¿qué te parece si te portas bien? Y aclaramos las cosas. ¿Los rebeldes que están en Jerusalén lo recibieron? Sí, pero a golpes. Entró al templo, estaba pagando el voto que le dijeron que hiciera, y de pronto dicen, Pablo ha metido a un gentil en el templo. Pablo ha metido, y lo agarran a golpes, lo golpean, lo están azotando, y entonces tiene que ser rescatado por el ejército romano. Y luego va con gozo a Jerusalén, a Roma. Bueno, va encarcelado, y el barco en el que está se hunde por culpa del capitán, porque Pablo dice, mejor no salgamos, nos vamos a hundir. Y el capitán dice, tú eres un judío, yo soy un marinero, ¿a quién le vamos a creer? ¿Al judío o al marinero? Vámonos. Y se hundieron. Y tienen que llegar a una isla. Y en la isla, ¿qué es lo que sucede? Hay una serpiente que le pica, ¿a quién? A Pablo. De entre todos los que están ahí, a Pablo. Y luego llega a Roma. O sea, las 3 cosas que Pablo oró no se cumplieron como él pensaba. Pero llegó a Roma y llegó a cumplir un propósito. 2 años estuvo en una casa alquilada. Descansó. Y todo pagado por el Imperio Romano. ¿A qué voy? Pablo sigue orando. No deja de orar porque la respuesta no es la que él quería. ¿Has dejado de orar por cosas porque no sucedieron como tú pensabas? Entonces ya ni oro eso. Pablo seguía orando y seguía sujetando todo a la voluntad del Padre. Hace rato vimos que Pablo veía milagros. Hay 2 cosas importantes. Una cosa son los milagros y otra cosa es la providencia. ¿Has oído esto? Providencialmente sucedió algo. Bueno, milagros es cuando se viola alguna norma de la naturaleza. Caminar sobre el agua, que se multiplique el pan. Esos son milagros. Que le pique una serpiente y no muera. Esos son milagros. Y esos suceden. Y sobre todo en el área del evangelismo. ¿Quieres ver milagros? Ponte a hacer evangelismo. Pero la providencia son cosas naturales. Son cosas cotidianas. Suceden. Pero que Dios, la palabra providencia viene antes, vedere, ver. Ver desde antes es lo que Dios ve y lo acomoda. Providencialmente. Estaba yo en un concierto en una ciudad que se llama Sucre, en Bolivia. Y providencialmente volteé a ver hacia abajo y vi a un amigo mío ahí. Nos saludamos. Estaba quedando no sé dónde. Se fue al hotel donde yo estaba. Y en el hotel donde yo estaba, providencialmente, había unas mexicanas en la habitación de al lado.
Y mi amigo las conoció. Estas chicas o señoritas trabajaban en una agencia, en una aerolínea o en el aeropuerto, en alguna cosa así. Todos tenían boletos gratis y como en Sucre había un festival cultural, pues decidieron ir allá. Conocieron a mi amigo les dijo, yo quisiera estudiar MIDI. Y le dijeron, pues yo te mando toda la información que encuentre en México. Mi amigo se vino a vivir a México, luego me vine yo a vivir. Providencialmente él estaba en un lugar donde conoció a Héctor Hermosillo y lo invitó a Semilla de Mostaza, luego él dejó de ir a Semilla, pero a mí me llevó. Y así, providencialmente, un día mi esposa, que no era mi esposa, decidió estudiar piano. ¿Y con quién crees que tuvo sus primeras clases de piano? Con mi amigo, que estaba dando clase providencialmente en el mismo piso, en el edificio donde estábamos, en un salón distinto. Entonces yo entré y te das cuenta, no son milagros, es la providencia de Dios. Y Dios fue así, providencialmente a Roma. Y Dios contestó sus oraciones, no como Él creía, no como Él quería, pero sí como era necesario. Y no dejó de orar. Y tú y yo tenemos que seguir así. Providencialmente nomás ponte a pensar tú en tu vida, qué cosas han ocurrido providencialmente, cómo conociste a tu esposa, cómo es que estás viviendo por este lado de la ciudad. Todo eso es providencia de Dios. Ahora sigue orando y sigue esperando que la providencia de Dios siga sosteniendo tu vida, porque es gracia. ¿Ok? Próxima semana terminamos Romanos. ¿Quieres un consejo? Esta semana lee toda la carta. Toda la carta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque, Señor, nos has encargado una labor que no has confiado ni a los ángeles, que es la proclamación del Evangelio, estas buenas noticias. Yo te ruego, Padre, que pongas en nosotros este deseo, este anhelo de llevar a cabo tu voluntad, de llenarlo todo a nuestro alrededor con el Evangelio de Cristo. La respuesta de cada quien es un asunto tuyo. Nosotros queremos obedecerte y predicar. Y en tu providencia, Señor, ve guiándonos. Permítenos ver milagros. Pero por sobre todas las cosas, sosténnos, Señor, día con día. Ayúdanos a ser prácticos en nuestro servicio a los que están alrededor de nosotros. Ayúdanos a ser prácticos en la forma de amar a gente que no conocemos, pero que tú amas. Y todo esto, Señor, te lo pedimos para que tu gloria sea claramente revelada en nuestras vidas y que otros puedan verlo por palabra y por obras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.